Apuntes del Orduy. Voces jurídicas, discusiones democráticas. Bienvenidos. Esto es Apuntes del Orduy, el podcast en el que hablamos de temas del derecho y la democracia de manera pedagógica. Hoy nos vamos a sumergir en un documento que es como oro puro para cualquiera que sueñe con llegar al Congreso en el 2026. Sí, una guía sobre inhabilidades e incompatibilidades para aspirar al Senado y la Cámara de Representantes, y elaborada por el magistrado César Lorduy. Así es. El documento nos ofrece una guía bastante concisa sobre las inhabilidades e incompatibilidades que existen para aspirar al Senado y a la Cámara de Representantes en las elecciones del 2026. Un tema que, aunque suene un poco árido, créanme que es súper crucial para cualquier ciudadano que esté interesado en la política colombiana, ¿no? Exactamente. Abogados, estudiantes de derecho, periodistas y por supuesto los futuros congresistas. Empecemos por lo básico. ¿Qué se necesita para ser senador o representante? Bueno, lo primero son los requisitos de edad. Para aspirar al Senado, la edad mínima es de 30 años, mientras que para la Cámara de Representantes, la edad mínima es de 25 años. Y la nacionalidad también es un requisito fundamental. Se requiere tener nacionalidad colombiana y ser ciudadano en ejercicio. Ahora bien, más allá de esos requisitos básicos, hablemos de las inhabilidades. Estas situaciones que, aun cumpliendo con los requisitos, impiden a una persona aspirar a un cargo público. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Empecemos por las inhabilidades generales, aquellas que aplican para cualquier cargo público, no solo para el Congreso. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Una de las inhabilidades generales más conocidas es la señalada en el artículo 122 de la Constitución, que indica que no pueden ser servidores públicos quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delito relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico. Tampoco podrán ser servidores públicos, según el artículo 42 de Ley 1952 de 2019, quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad mayor de 4 años por delito doloso dentro de los 10 años anteriores, salvo que se trate de delito político. Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de la pena privativa de la libertad. Un momento, delitos dolosos, delitos políticos, barájala despacio. Bueno, los delitos dolosos son aquellos que se cometen con intención y plena conciencia de que se está causando un daño y se está cometiendo un delito. Y los delitos políticos son aquellos que se cometen inspirados en un ideal de justicia, lo que lleva a sus autores y copartícipes a actitudes proscritas del orden constitucional y legal, como por ejemplo la rebelión, la sedición y la asonada. ¿Qué otras inhabilidades generales existen? Otra inhabilidad importante se da por sanciones disciplinarias reiteradas. Hablamos de 3 o más sanciones disciplinarias, ya sea por faltas graves o leves dolosas, cometidas en los últimos 5 años. En este caso, la inhabilidad tendría una duración de 3 años. Uy, es una inhabilidad considerable. Y no podemos olvidar la responsabilidad fiscal que también puede generar una inhabilidad. ¿En qué consiste la responsabilidad fiscal? Según el artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, si la Contraloría General de la República declara a alguien responsable fiscalmente, esa persona queda inhabilitada para ejercer cargos públicos y para contratar con el Estado. ¿Y por cuánto tiempo dura esa inhabilidad? La inhabilidad por responsabilidad fiscal tiene una duración de 5 años y cesa cuando se paga el dinero al Estado o cuando la Contraloría General de la República lo excluye del boletín de responsables fiscales. Definitivamente es un tema muy interesante el que plantea el magistrado Lorduy en este documento denominado Inhabilidades y prohibiciones para ser elegido congresista. Y hasta ahora solo hemos hablado de las inhabilidades generales. Aún nos falta explorar las inhabilidades específicas para aspirar al Congreso. ¿Cuáles son esas inhabilidades específicas que debemos tener en cuenta y que están contempladas en el artículo 179 de la Constitución?
Una de las más relevantes es la inhabilidad para quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Y aquí volvamos a la diferencia entre delitos dolosos y culposos. Recordemos que un delito doloso es aquel que se comete con intención, mientras que un delito culposo se produce por negligencia, imprudencia o impericia. Muy interesante. Pasemos ahora a otro tipo de restricción, las restricciones por ejercicio de autoridad. ¿Qué implica esto? La ley establece que quienes hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección no podrán ser congresistas. ¿Y a qué tipo de cargo se refiere la ley? A nivel nacional, estaríamos hablando, por ejemplo, del presidente de la República, los ministros y los directores de departamentos administrativos. A nivel departamental, el gobernador y los secretarios de despacho. A nivel municipal, el alcalde, los secretarios de despacho y los jefes de los departamentos administrativos. Estas distinciones, según el documento del doctor Lord Dewey, que me lo leí muy juiciosa, se pueden encontrar en los artículos 188, 189, 190 y 191 de la Ley 136 de 1994. Es decir, si alguien ocupa uno de estos cargos y aspira a ser congresista, ¿debe renunciar al menos 12 meses antes de la elección? Correcto. Y esto también aplica para otros cargos con autoridad, como los militares con rango de comandantes en un municipio o los empleados públicos que están autorizados para celebrar contratos o convenios. ¿Y cuándo sería la fecha límite para renunciar a estos cargos si se quiere aspirar al Congreso en 2026? Teniendo en cuenta que las elecciones son el 8 de marzo de 2026, la fecha límite para renunciar sería el 7 de marzo de 2025. Atención a todos los funcionarios que nos escuchan. Apunten esa fecha en sus agendas si están considerando una candidatura al Congreso. Es fundamental recordar que estas restricciones aplican en la circunscripción donde se realice la elección. Y ya que hablamos de negocios con el Estado, ¿qué nos dice la ley sobre la gestión de negocios ante entidades públicas? La Constitución en su artículo 179 prohíbe a quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas en interés propio o de terceros dentro de los 6 meses anteriores a la elección ser congresistas. Es decir, se busca evitar que quienes hayan tenido un beneficio directo del Estado puedan usar esa influencia para llegar al Congreso. ¿Y cuál es la fecha límite para que una persona que quiera aspirar al Congreso tenga o intervenga en contratos con el Estado? Si se quiere aspirar al Congreso en el 2026, sería el 7 de septiembre del 2025. Otra fecha importante para la agenda. Y continuemos otro análisis adentrándonos en un tema delicado, la pérdida de investidura como congresista. Según el documento elaborado por Lord Dewey, quienes hayan perdido la investidura siendo congresistas no pueden volver a ser congresistas. Según el documento, pero sobre todo según la ley. El artículo 183 de la Constitución señala cuáles son las razones por las cuales a un congresista se le puede decretar pérdida de investidura, es decir, pierde su curul y se va de paticas para la calle. Por ejemplo, la inasistencia a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de ley, sin que medie excusa válida. Bueno, es que eso sí que es faltar al trabajo. Otra causal es no tomar posesión del cargo dentro del plazo establecido, es decir, no presentarse a asumir sus funciones como congresista. Esto sería una falta de compromiso con el cargo. Total. Y en cuanto al manejo de recursos públicos, la indebida destinación de dineros públicos es otra causal bastante grave para perder la investidura, así como el tráfico de influencias comprobado. Son faltas graves que atentan contra la ética y la función pública. Un punto muy importante a tener en cuenta. Ahora bien, cambiando un poco de tema, hablemos del parentesco con empleados públicos. ¿En qué casos el parentesco puede ser un impedimento para aspirar al Congreso? La ley establece que no podrán ser congresistas quienes tengan vínculos por matrimonio, unión permanente o parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad, con funcionarios que ejercen autoridad civil o política.
Un momento, aclaremos esos grados de parentesco. ¿A quiénes exactamente se refiere la ley? En tercer grado de consanguinidad estaríamos hablando de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, hermanos y sobrinos. También se incluye el primer grado de afinidad, que son los suegros, yernos y nueras, y el único civil que se refiere a los hijos adoptivos. Entonces, si mi hermano es alcalde de una ciudad, yo no podría aspirar al Congreso. No necesariamente. La restricción aplica solo si la elección se realiza en la misma circunscripción, es decir, en tu caso no podrías aspirar a la Cámara de Representantes por esa ciudad, pero sí podrías aspirar al Senado, ya que la circunscripción es nacional. ¿Y qué plazo tiene el pariente para renunciar a su cargo si quiere evitar que su familiar quede inhabilitado? La fecha límite para la renuncia del pariente es el 7 de noviembre de 2025, teniendo en cuenta que las inscripciones de candidaturas comienzan el 8 de noviembre de 2025. Y siguiendo con el tema del parentesco, ¿qué pasa si dos familiares quieren ser congresistas? La ley también regula esta situación. No podrán ser congresistas dos personas que estén vinculadas por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, y se inscriban por el mismo partido para elecciones que se realicen en la misma fecha. Cambiando de tema, hablemos ahora de la doble nacionalidad. ¿Qué implicaciones tiene esto para aspirar al Congreso? La Constitución es clara al respecto. No podrán ser congresistas quienes tengan doble nacionalidad, con la excepción de los colombianos por nacimiento. O sea que tú que eres colombiana e irlandesa puedes aspirar al Congreso. No me tientes, por favor. Bueno, pasando a otra inhabilidad. ¿Qué sucede si alguien ya ocupa una curul en otra corporación pública, por ejemplo, el Consejo, puede aspirar al Congreso? La respuesta es no. Nadie puede ser elegido para dos cargos públicos si sus periodos coinciden, así sea parcialmente. Para aspirar al Congreso se debe renunciar al cargo anterior antes de la inscripción como candidato. Es decir, no se puede estar en dos lugares a la vez. ¿Y cuándo sería la fecha límite para esa renuncia? La fecha límite es el 7 de noviembre del 2025, el mismo día que inicia el periodo de inscripciones. Esto aplica, por ejemplo, para ediles, concejales o diputados que quieran ser congresistas. Para terminar, hablemos de la doble militancia. Esa sí me la sé porque ya van varios sancionados por doble militancia. ¿Qué nos dice la ley al respecto? La Constitución, en su artículo 107, prohíbe la doble militancia, es decir, pertenecer a dos partidos políticos al mismo tiempo. Si un congresista desea cambiar de partido y aspirar a un nuevo cargo, debe renunciar a su curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones. O sea, no se puede estar jugando en dos equipos políticos a la vez. Es como ser del Junior y a la vez de Millonarios. Y esta regla también aplica para los directivos de los partidos, ¿verdad? Correcto. Si un directivo de partido aspira a un cargo por otro partido, también debe renunciar con 12 meses de anticipación. Bueno, hemos cubierto una gran cantidad de información sobre las inhabilidades e incompatibilidades para aspirar al Congreso. Realmente es un tema complejo, pero fundamental para quienes aspiran a representar al pueblo colombiano. Esperamos que este episodio de Apuntes del Orduy, quien fue el creador de este espacio con fines pedagógicos, haya sido de utilidad para nuestros oyentes. Chao, chao.